Algunos villanos quieren dominar el mundo, otros quieren destruirlo. Adrian Veidt creó algo distinto, que el mundo debía ser salvado de sí mismo, incluso si eso significaba engañarlo, sacrificarlo y cargar con el odio eterno. Bienvenidos a Sombras Eternas, el canal donde analizamos personajes que operan en la frontera entre la razón y la condena. Si te gusta este contenido, suscríbete, deja tu like y comenta qué figura quieres ver en próximos episodios. Recuerda que suscribirte es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Hoy veremos la historia de Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo de Watchmen. Origen de Adrian Veidt. Adrian Veidt, conocido como Ozymandias, es una creación de Alan Moore, guión, y Dave Gibbons, arte, presentada por primera vez en Watchmen número 1, publicado por DC Comics en 1986. Su concepción responde a una intención clara: construir al hombre más inteligente del mundo, dentro de un relato que desmonta el mito clásico del superhéroe. Moore no diseña a Veidt como un antagonista tradicional, sino como una consecuencia lógica de un mundo obsesionado con el orden, el progreso y la superioridad moral. En plena Guerra Fría, cuando el miedo a la aniquilación nuclear dominaba la cultura occidental, Ozymandias encarna la idea más peligrosa de todas: la inteligencia sin freno ético. Dentro del universo del cómic, Adrian Veidt nace en el seno de una familia rica de origen europeo establecida en Estados Unidos. Desde joven demuestra capacidades intelectuales extraordinarias, pero rechaza la herencia familiar al considerarla un obstáculo para la verdadera grandeza. Este acto fundacional no es simbólico, define su carácter. Veidt no acepta límites externos ni económicos ni morales. Obsesionado con la historia, encuentra su modelo en Alejandro Magno, a quien considera el ejemplo máximo de liderazgo racional. Siguiendo su ruta histórica, Veidt recorre el mundo para estudiar el ascenso y caída de imperios. No busca iluminación ni redención, sino patrones. Lo que descubre reafirma su convicción central: la humanidad repite sus errores porque nadie está dispuesto a tomar decisiones impopulares. Al regresar, adopta la identidad de Ozymandias, nombre tomado del poema de Percy Bysshe Shelley publicado en 1818, donde se describe a un rey cuyo imperio, alguna vez absoluto, yace en ruinas. La elección no es irónica. Veidt cree que entiende la advertencia del poema, pero también que puede superarla. Para él, la decadencia no es inevitable si existe alguien capaz de dirigir el curso de la historia. A diferencia del resto de los Watchmen, Adrian no actúa movido por trauma, culpa o nostalgia, tampoco busca justicia. Su motivación es estructural. Cree que el mundo necesita ser salvado de sí mismo, incluso si ese acto exige sacrificios masivos. Desde su origen, Veidt no se ve como héroe ni villano, sino como arquitecto del futuro. Culturalmente, Ozymandias se convirtió en uno de los personajes más influyentes del cómic moderno. Es citado con frecuencia como de los grandes ejemplos del villano que tenía razón, una figura que desafía la narrativa moral tradicional y obliga al lector a cuestionar si la ética puede sobrevivir frente a la extinción. Su impacto se extiende más allá del cómic. Ozymandias redefinió la forma en que la cultura popular entiende la inteligencia, el poder y la responsabilidad. Adrian Veidt no representa la caída del héroe, representa algo más incómodo: la posibilidad de que el monstruo tenga razón. El significado del nombre Ozymandias. El nombre Ozymandias no es casual ni decorativo, proviene del faraón egipcio Ramsés II, conocido en griego como Ozymandias, uno de los gobernantes más poderosos y ambiciosos de la antigüedad. Ramsés se presentó a sí mismo como un dios en la tierra, constructor de monumentos colosales destinados a perpetuar su grandeza. La referencia moderna se consolida con el poema Ozymandias de Percy Bysshe Shelley, 1818. En el texto, un viajero describe los restos de una estatua gigantesca caída en el desierto. En su pedestal puede leerse la inscripción: «Mirad mis obras, oh poderosos, y desesperad». Pero alrededor solo hay ruinas y arena. El mensaje es claro: todo poder, por absoluto que parezca, es transitorio. Alan Moore elige este nombre para Adrian Veidt como una declaración anticipada. Veidt se ve a sí mismo como un salvador de escala histórica, alguien destinado a dejar una huella eterna en la humanidad. Su plan maestro, su sacrificio calculado y su convicción moral reflejan la misma arrogancia que el faraón y la misma ironía que el poema. El nombre funciona como una advertencia silenciosa dentro del relato.
Ozymandias cree haber detenido el fin del mundo, pero la historia sugiere que su legado, como el de Ramsés, puede desmoronarse con el tiempo. La paz que construye está sostenida por una mentira, y las mentiras tarde o temprano se erosionan. En Watchmen, el nombre Ozymandias no glorifica a Adrian Veidt, lo coloca bajo una sombra histórica inevitable, la de los hombres que creyeron haber vencido al tiempo. Poderes y habilidades. Adrian Veidt no posee habilidades sobrenaturales, no hay mutaciones, artefactos místicos ni intervención divina en su caso. Su poder reside en algo más inquietante, el dominio absoluto de la mente humana aplicada al mundo real. Considerado oficialmente como el hombre más inteligente del planeta, Veidt opera en múltiples niveles simultáneos. Su capacidad de análisis le permite anticipar comportamientos sociales, reacciones políticas y consecuencias a largo plazo con una precisión que roza lo inhumano. No piensa en términos de minutos u horas, sino en décadas. A nivel intelectual, domina campos como la estrategia militar, la psicología colectiva, la economía global, la ingeniería, la biología y la física aplicada. Esta combinación le permite diseñar planes que no dependen de la improvisación ni de la fuerza bruta, sino de la manipulación de sistemas completos. Gobiernos, mercados y opiniones públicas se convierten en piezas móviles dentro de su tablero. Físicamente, Veidt se encuentra en el máximo rendimiento humano posible. Su cuerpo es el resultado de un entrenamiento extremo que equilibra fuerza, velocidad, resistencia y reflejos. Puede enfrentar y derrotar a múltiples oponentes armados, desviar proyectiles en fracción de segundos y ejecutar maniobras de combate con precisión quirúrgica. No es el más fuerte del mundo, pero sí uno de los más eficientes. Su verdadera ventaja, sin embargo, es la preparación absoluta. Ozymandias no reacciona, prevé. Cada enfrentamiento, cada diálogo y cada aparente improvisación suele estar contemplada dentro de un plan mayor. Cuando otros personajes creen haber llegado al clímax del conflicto, Veidt ya lo ha superado. Además, es un genio empresarial. Construye un imperio económico a través de la comercialización de su imagen, patentes tecnológicas y productos derivados, financiando en silencio sus proyectos más ambiciosos. A diferencia de otros villanos, no necesita robar recursos, los crea. Finalmente, su mayor habilidad es moral. Ozymandias posee la capacidad de tomar decisiones que nadie más está dispuesto a asumir. No duda, no vacila, no busca aprobación. Para él, el sufrimiento individual es irrelevante frente a la supervivencia de la especie. Esa convicción inquebrantable es lo que vuelve verdaderamente peligroso. Ozymandias no vence por fuerza, vence porque cuando el conflicto comienza, ya ha terminado. Watchmen desde el punto de vista de Ozymandias. Para Adrian Veidt, Watchmen no es una historia de héroes, sino el registro de un mundo condenado a destruirse a sí mismo. La Guerra Fría avanza sin frenos, la amenaza nuclear es constante y la presencia del Dr. Manhattan no trae equilibrio, sino una escala aún mayor del conflicto global. Antes de continuar, les quiero mencionar que en este punto habrán spoilers del cómic de Watchmen, por si se lo quieres saltar, ahí está el minuto en pantalla. Desde su perspectiva, los vigilantes enmascarados son incapaces de enfrentar una crisis de esta magnitud. Rorschach representa una moral rígida e inflexible. Night Owl y Silk Spectre viven atrapados en la nostalgia de un heroísmo que ya no funciona. El comediante comprendió la brutalidad del mundo, pero nunca intentó corregirla. Y Manhattan, pese a su poder absoluto, se ha alejado emocionalmente de la humanidad. Veidt llega a una conclusión radical. La humanidad necesita una amenaza externa para sobrevivir. Su plan maestro consiste en fabricar una catástrofe global que obligue a las potencias mundiales a dejar de verse como enemigas. Para lograrlo, Ozymandias diseña y ejecuta un falso ataque de origen extraterrestre, una entidad creada mediante ingeniería genética, clonación y tecnología avanzada, que es teletransportada al corazón de Nueva York, provocando millones de muertes instantáneas. El objetivo no es el caos, sino el efecto posterior, un trauma colectivo que unifique al planeta frente a un enemigo común inexistente. Estados Unidos y la Unión Soviética detienen sus hostilidades, la guerra nuclear se desactiva y el mundo entra en una frágil pero efectiva paz global. Veidt no actúa por impulso ni improvisación, cada paso del plan es calculado durante años. El aislamiento de Dr. Manhattan, la manipulación de información, la eliminación preventiva de quienes podrían detenerlo y la ejecución del ataque antes de cualquier confrontación directa. Cuando los demás vigilantes descubren la verdad, el plan ya ha sido consumado. Para Ozymandias, la pregunta no es si su acto fue monstruoso, sino si millones de muertes son un precio aceptable para salvar a miles de millones. La verdad se convierte en una amenaza mayor que la mentira, y el silencio es un acto de responsabilidad. Desde su punto de vista, no hay victoria ni derrota,
solo una decisión tomada antes que todos los demás. En Watchmen, Ozymandias no cree haber salvado al mundo, cree haber hecho lo único que podía salvarlo. ¿Cómo terminó Ozymandias después del cómic principal? Tras los eventos finales de Watchmen 1986-1987, el destino de Adrian Veidt queda deliberadamente abierto. Ozymandias permanece vivo, libre y en control de su imperio económico, convencido de que su plan ha salvado al mundo. Sin embargo, la estabilidad que ayudó a construir es frágil y depende del silencio de quienes conocen la verdad. El epílogo del cómic deja una grieta clave, el diario de Rorschach, enviado al periódico The New Frontiersman. Sugiere que la revelación del engaño es solo cuestión de tiempo. Alan Moore no confirma si el secreto se hace público, reforzando la idea central de la obra. La paz alcanzada mediante una mentira siempre está al borde del colapso. Before Watchmen, 2012 al 2013. En las precuelas publicadas por DC se explora el ascenso de Veidt antes del Plan Maestro, reforzando su autopercepción como salvador racional del mundo. Estas historias profundizan su narcisismo intelectual y su convicción de estar moralmente por encima de los demás, pero no alteran su destino posterior al final del cómic original. Doomsday Clock, 2017 al 2019. Aquí se ofrece la continuación más directa de Ozymandias clásico. Veidt abandona la Tierra tras el colapso progresivo de la paz mundial, al comprender que su plan no fue definitivo. Es capturado y exiliado por Dr. Manhattan a una luna de Júpiter, donde vive aislado durante años, enfrentado por primera vez a la inutilidad de su intelecto sin un mundo que salvar. Más adelante logra regresar a la Tierra, pero su rol ya no es el de un arquitecto del futuro, sino el de una mente brillante desplazada por fuerzas aún mayores. El relato sugiere una ironía final. El hombre que quiso guiar a la humanidad descubre que ni siquiera él puede controlar las consecuencias del conocimiento absoluto. ¿Villano, salvador o tirano? Veidt no encaja en categorías simples, no disfruta la violencia, no busca el poder político directo, no quiere reconocimiento público, está dispuesta a cargar con la culpa si eso garantiza la supervivencia de la especie. El dilema que plantea es incómodo. ¿Cuántas vidas justifican la paz mundial? ¿Quién decide ese número? Watchmen no responde, Ozymandias tampoco. Referencias culturales. La figura de Ozymandias trascendió el cómic original y se convirtió en uno de los arquetipos más influyentes del antihéroe moderno. El estratega absoluto, convencido de que el fin justifica los medios. Cómic: Watchmen 1986 al 1987, Alan Moore y Dave Gibbons. Obra fundacional donde Ozymandias es presentado como el hombre más inteligente del mundo. Su plan redefine la narrativa superheroica al eliminar la confrontación final clásica y sustituirla por una decisión irreversible ya consumada. Este enfoque influyó directamente en el tono adulto y político del cómic moderno. Before Watchmen, Ozymandias, 2012. Profundiza en su juventud y ascenso, reforzando su narcisismo intelectual y su convicción de ser un salvador inevitable, aunque polémica, ayuda a consolidar su imagen como figura trágica y calculadora. Doomsday Clock, 2017-2019. Integra a Ozymandias dentro del universo DC principal. Aquí se cuestiona directamente la efectividad de su plan y se lo enfrenta a consecuencias cósmicas que superan incluso su capacidad de previsión. Cine: Watchmen, 2009, dirigido por Zack Snyder. La película adapta el plan de Ozymandias, modificando el falso ataque extraterrestre por una catástrofe atribuida a Dr. Manhattan. Este cambio mantiene la esencia del sacrificio global, pero subraya aún más el uso del miedo como herramienta política. La interpretación refuerza a Veidt como villano racional, elegante y distante. Televisión: Watchmen, HBO, 2019. Presenta la versión final del personaje, envejecido, aislado y obsesionado con validar su legado. La serie transforma a Ozymandias en una figura casi patética, mostrando el desgaste del salvador del mundo, cuando el mundo ya no necesita su intelecto. Es una lectura crítica del mito del genio infalible. Videojuegos: Watchmen, The End is Night, 2009. Videojuego episódico ambientado antes de los eventos del cómic, aunque centrado principalmente en Rorschach y Night Owl. Expande el universo Watchmen y refuerza el contexto en decadencia moral en el que Ozymandias ya opera desde las sombras, consolidando su rol como figura omnipresente aunque indirecta. Influencia y legado cultural. Ozymandias se convirtió en un modelo recurrente para personajes posteriores en cómics, cine y series, líderes que sacrifican a muchos para salvar a más, estrategas que actúan desde las sombras y figuras que encarnan el dilema moral del poder absoluto. Su huella puede rastrearse en villanos pragmáticos del género moderno, donde la inteligencia supera la fuerza bruta. Más allá del medio, Ozymandias permanece como una advertencia narrativa. Cuando alguien cree tener la respuesta definitiva para la humanidad, el costo suele ser incalculable.
Ozymandias no buscó ser recordado como héroe, buscó tener razón, y en un mundo que sobrevivió gracias a una mentira, esa puede ser la condena más dura de todas. Si te gustan estos análisis donde la inteligencia se vuelve peligrosa, suscríbete a Sombras Eternas, es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Deja tu like, comenta qué personaje quieres que abordemos después y acompáñanos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo video.